La crisis de la Iglesia Católica es ahora imposible de ignorar. Desde países históricamente devotos como Polonia hasta Estados Unidos, todo parece estar derrumbándose. La moral, la confianza y la participación de los fieles. Lo que una vez fue una autoridad indiscutible, hoy lucha incluso por ser escuchado. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y qué hay realmente detrás de este declive? Descúbrelo viendo el vídeo hasta el final. No es necesario molestar a grandes teólogos o analistas eclesiásticos para que noten lo que ahora es evidente para cualquiera que se preocupe por la fe católica en su forma auténtica y no negociable. Estamos asistiendo a un colapso. El pontificado del Papa Francisco, a pesar del relato optimista de los medios eclesiásticos oficiales, está dejando una iglesia más débil, más confundida y, sobre todo, en una profunda crisis de identidad. Los números hablan por sí solos. Las vocaciones sacerdotales están en caída libre, un descenso del 12% entre 2019 y 2023, según los últimos datos del Annuarium Statisticum Ecclesiae. Una tendencia que no se puede ignorar ni minimizar con la retórica habitual del nuevo humanismo o de la Iglesia en salida. No estamos ante un resfriado pasajero, sino ante una enfermedad sistémica. Mientras los defensores del Vaticano II y de la primavera de la Iglesia siguen celebrando una renovación que solo existe en el papel, la realidad nos muestra un invierno demográfico y espiritual sin precedentes. La comparación con la época de Benedicto XVI es despiadada. A pesar de las críticas a su enfoque teológico, Joseph Ratzinger tuvo el coraje y la honestidad intelectual de decir cosas incómodas en defensa de la moral católica. Y los frutos, aunque modestos, empezaban a verse. Una ligera recuperación de las vocaciones, una claridad doctrinal que atraía conversos, una estabilidad que daba confianza. Luego, con Francisco, la larga ola del espíritu del concilio lo inundó todo, acelerando una crisis ya en marcha. Pero no se trata solo de números, se trata de almas. Esta es una iglesia que ha dejado de ser signo de contradicción para convertirse en eco del mundo. Una iglesia que ha renunciado a su lengua, a sus símbolos, a su liturgia milenaria en nombre de la hospitalidad, perdiendo a cambio su alma. ¿Y cómo se puede pensar en atraer a los jóvenes al sacerdocio en un contexto en el que lo sagrado se ridiculiza, la doctrina se negocia y la verdad es opcional? Para empeorar las cosas está el evidente colapso de la moral católica entre los fieles. Hubo un tiempo en que esto hubiera sido impensable, pero hoy es una realidad. Según el último estudio de Pew Research, el 70% de los católicos estadounidenses dicen apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 59% está a favor del aborto en muchos casos. Son cifras que hasta hace unas décadas habrían provocado un escándalo. Hoy, sin embargo, son recibidos con silenciosa resignación por parte de muchos pastores y con un silencio culpable por parte de Roma. En otros tiempos, a cualquiera que se opusiera públicamente a la moral católica en cuestiones tan serias, se le habría prohibido acceder a los sacramentos hasta que se convirtiera. Hoy, sin embargo, en círculos eclesiásticos se suele celebrar como un signo de los tiempos, como si la tarea de la Iglesia fuera adaptarse al mundo en lugar de convertirlo. Y así, figuras como el padre James Martin, conocido por su agenda de enseñanza abiertamente contraria a la Iglesia, disfrutan de amplio espacio, incluso en el Vaticano. Es la paradoja de una Iglesia que protege a los ambiguos y silencia a los fieles coherentes. Mientras tanto, la formación moral de los católicos se ha desmoronado. ¿De quién es la culpa? Es también una catequesis reducida a eslóganes, de homilías sin color y de una liturgia despojada de su carácter sagrado. Los jóvenes crecen sin puntos fijos,
Y cuando la vida los pone a prueba, no encuentran en la Iglesia una guía, sino un eco del mundo que ya los ha decepcionado. Según un reciente reportaje filmado en Polonia, la crisis que atraviesa la Iglesia Católica ya no es solo un miedo en las sacristías, sino una realidad visible y palpable. Las imágenes hablan por sí solas. En 3 iglesias, en una típica mañana de domingo, los bancos permanecen prácticamente vacíos, y no es un caso aislado. Este escenario se repite en muchas partes de Europa, donde la secularización ha socavado durante mucho tiempo la centralidad de la fe en la vida pública. Pero que esto también ocurra en Polonia, antaño bastión del catolicismo europeo, es sorprendente y preocupante. Los fieles, cuando se detienen a hablar, no se andan con rodeos. Algunos declaran abiertamente que ya no creen. Una institución tóxica, dicen algunos, ya no me representa, confiesan otros, sobre todo entre los jóvenes. El vínculo que durante décadas ha mantenido unidas la fe y la identidad nacional parece haberse aflojado, quizá roto en muchos casos. Los jóvenes, entrevistados ante las parroquias o en los campus universitarios, ya no hablan de la fe como algo personal o espiritual, sino como máximo, como un hecho cultural, vinculado a la memoria histórica. Juan Pablo II, figura central durante generaciones, es recordado hoy más como una figura nacional que como un líder espiritual. Para mí, solo tiene un significado histórico. No siento ninguna conexión espiritual, dice sin dudar una chica, alejándose de una iglesia que, evidentemente, ya no siente como suya. Los datos confirman también esta desafección. Si hace 30 años más del 60% de los jóvenes polacos declaraban practicar una religión, hoy es menos de 1 de cada 4. Un colapso que no se explica solo por el paso del tiempo, sino por la creciente percepción de que la Iglesia ha perdido el contacto con la realidad. En este contexto, la figura del sacerdote ya no es la del pastor respetado, sino que a menudo se asocia al abuso de poder y al alejamiento de la realidad cotidiana. Pero la nueva evangelización está en marcha, la Iglesia en diálogo. ¿Pero dialogar con quién? ¿Y a qué precio? Nos enfrentamos a una dramática pérdida de identidad. La Iglesia que todo lo acoge termina por no enseñar nada. La Iglesia que ya no juzga, ya no salva. Esta crisis es tanto espiritual como cultural. Y quien piensa que el futuro viene de África, un continente en el que aún hay vocaciones y fervor, debe afrontar el hecho de que también allí, como en todas partes, la moral católica está bajo ataque. Algunos propios obispos africanos están pidiendo a Roma concesiones doctrinales locales sobre cuestiones morales. La salvación automática no vendrá de allí, si no se mantiene la fidelidad a la verdad católica, íntegra e inflexible. Y como si el desierto vocacional y moral no fuera suficiente, ahora llega la confirmación del derrumbe de la propia fe. Un estudio reciente de Pew Research pinta un panorama alarmante. Por cada 100 personas que ingresan a la Iglesia Católica, 800 la abandonan. No se trata solo de bautismos que no dan fruto, sino de una auténtica hemorragia espiritual. La práctica religiosa disminuye, la oración se desvanece y la fe en Dios, que debería ser el fundamento de todo, se desmorona. Es una crisis que no se puede ocultar tras lemas optimistas. La población católica está envejeciendo rápidamente, con un segmento cada vez más pequeño de creyentes jóvenes. La Iglesia se está convirtiendo en un lugar de memoria más que de misión. Y los jóvenes, bombardeados por una cultura hostil a la fe, ya no encuentran en ella ni identidad ni fuerza. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Que Dios te bendiga.